mucha alegría en realidad. Más que las expectativas es con la intención de escuchar y quizás aportar algo de lo que estamos haciendo en el Ecuador, de cómo estamos viendo las cosas. Yo diría que sigue siendo un encuentro muy importante, sigue siendo en relación al del año anterior, porque seguimos hablando de un tema que aún no pasa y que probablemente va a venir un segundo ramalazo del coletazo de este problema que es la crisis. Y reflexionar sobre eso desde América del Sur, desde gobiernos populares que están intentando y a veces haciendo cosas diferentes, sigue siendo importante. De manera tal que venimos con mucha gana de escuchar y también de aportar. Nosotros hemos dicho en el caso de la interpretación del gobierno que esta es una crisis que no ha terminado, que es una crisis que no es financiera, que se expresa en el nivel de lo financiero, en los mercados, en Wall Street, en los papeles, en los mercados de futuros y cosas de ese estilo, pero que en realidad su sustento está en la crisis económica del capitalismo. Es una crisis económica, productiva, tecnológica, es una crisis alimentaria, energética, climática y también de gobernabilidad de la economía internacional. Porque hemos visto que en esta crisis se ha demostrado la bancarrota, diría yo, de los organismos mundiales de la gestión económica, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio. Hemos visto que son incapaces de manejar la crisis y al revés, profundizan con sus medidas y con sus recetas, que en un momento ya estaban reducidas a una esquina de la historia. Vemos que hoy nuevamente vuelven a tomar primacía, porque los gobiernos del G20, los gobiernos más poderosos del mundo, vuelven a poner en la escena una agenda neoliberal que se muestra fracasada. Yo diría que hay una mezcla entre cinismo e intereses clarísimamente vinculados a los grupos poderosos. La opción de los países más industrializados del mundo el año pasado fue el salvataje de los bancos, a costa de los contribuyentes, como ellos llaman a la ciudadanía y al pueblo de esos países. Son los contribuyentes de los Estados Unidos, de Inglaterra y de algunos países de Europa, caso concreto España, los que están pagando una crisis que no la provocaron, que la provocaron los mercados de tóxicos, que la provocaron los mercados de subprime, de seguros, de contraseguros, es decir, por valores inimaginables. Hoy se traslada a los ciudadanos de esos países. Yo digo, ahí hay una mezcla de cinismo y de complicidad, porque le entregan nuevamente la conducción de la economía a un organismo que lo que hace es profundizarla. Para Grecia están planteando nuevamente disminución de salarios, disminución de pensiones, disminución del gasto social, incluso disminución del gasto productivo. Yo diría que ahí estamos poniendo las cosas con claridad sobre la mesa en algunos países. En el caso ecuatoriano, la nueva constitución de la República que se aprobó en el año 2008, en septiembre del 2008, reconoce ya al Banco Central como un ejecutor de la política que la define el Ejecutivo, siendo el Ejecutivo dirigida por el presidente, que es una autoridad electa por los ecuatorianos. Es decir, es un retorno democrático, digamos así, en el manejo de un banco central que antes era concebido como un banco independiente, como un banco que no tenía que obedecer la línea de los gobiernos democráticamente electos, que hacía su política al margen de los gobiernos. Pero era una independencia o una autonomía absolutamente relativa. Yo diría que en realidad no era independencia. En el caso del Ecuador, por ejemplo, el Banco Central fue cómplice de la crisis financiera, que fue una especie de corralito que tuvimos en el Ecuador en el año 99, donde el Banco Central del Ecuador financió a los banqueros que le quebraron al país. Entonces yo me pregunto, ¿independencia de quién? Eran independientes de los pueblos, eran independientes de los intereses democráticos de los ciudadanos, pero eran tremendamente dependientes de los poderes más grandes, que eran los poderes bancarios. Yo creo que la crisis está removiendo verdaderamente el mundo entero y está incluso llevando la necesidad de cambio a ámbitos donde antes era impensado. Yo creo que no pueden quedar las cosas tal cual están después de este proceso. Ha sido muy grave el terremoto causado y por tanto algo van a tener que hacer. Han empezado con muy poquito en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. Creo que en América Latina hemos empezado por mucho. Estamos armando una nueva arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, el sistema de compensación regional, ojalá próximamente el Fondo Común de Reservas. Son nuevos elementos que están en América del Sur generando alternativas verdaderamente distintas. Yo diría que para ser fiel con la historia, habría que decir que el gobierno demócrata cristiano de Mahuad fue el que dolarizó al Ecuador. No fue el país simplemente recibió pacientemente la dolarización en un momento además que significó un gran atraco financiero, uno de los mayores que ha tenido la historia del Ecuador junto con la crisis financiera del 99, porque previa a la dolarización de la economía
que eliminó al sucre como moneda, que nos quitó autonomía de política monetaria, que nos quitó soberanía monetaria, introdujo una devaluación, es decir, extrajo valor sobre todo de los trabajadores con sueldo fijo en favor de quienes en ese momento tenían dólares. Fue una medida de extracción de valor, fue una medida de expoliación económica de los trabajadores. En ese momento significó una gran pérdida, pero hoy día, si es que saldríamos de la dolarización sin fortalecer la institucionalidad monetaria del Ecuador, que todavía no está fortalecida, significaría una nueva pérdida. O sea, pérdida a la entrada y pérdida a la salida. Por eso el gobierno del presidente Correa ha definido mantener el sistema monetario mientras sostenemos nuestras instituciones monetarias y mientras le sirva a quien en este momento le está sirviendo, que es a la gente que puede planificar sus gastos y sus ingresos porque no sufre la devaluación continua de la moneda.